Hola a todos, bienvenidos. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo en estos días? Hemos estado viendo un poco qué es el espacio-tiempo. Cogimos y recopilamos algunas cosas que nos había dicho Aristóteles para ver cómo podíamos visualizar el espacio-tiempo que él hubiera pensado con las herramientas matemáticas que nosotros ya tenemos. Después fuimos a Galileo y nuestro siguiente intento sería Newton. ¿Qué podemos decir de Newton? Pues que el tipo es la ley. El tipo es más grande que Einstein. Nosotros podríamos quedarnos muy satisfechos con lo que él hizo. Ahora queremos abrazarlo en el marco que hemos implantado. ¿Qué sucede? Que él nos dejó tres leyes fundamentales. La primera, que va a ser muy importante incluso después cuando estemos estudiando relatividad general, es la definición de un marco inercial. No es exactamente la misma definición de marco inercial que vamos a tener en relatividad general, pero también aquí tengo algo que me dice que hay unos marcos de referencia especiales donde sucede esto. La segunda ley es la más famosa de todas. Algunos solamente saben esta, que nos está diciendo cuáles son los efectos de una fuerza. Él ha dedicado algún tiempo en definir la fuerza. Y la tercera ley, ustedes todos ya la conocen, me dice que debe haber una acción y una reacción. Fíjense que en la ciencia es un poco contrario a lo que sucede en el resto de actividades humanas de pronto, y es el que viole esta ley se gana un premio Nobel, y eso fue lo que hizo Einstein. Esta ley es de lo primero que se viola con relatividad especial. Ahora nosotros quisiéramos conjugar todo esto para hacer nuestro espacio-tiempo de Newton. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a tener dos opciones. Una, que es pensar como Newton. La gravedad es una fuerza. Y la otra opción es pensar que la gravedad es geometría. ¿Sí? Ya no es una fuerza. Para hacer el segundo paso, vamos a necesitar elaborar mucho más en lo que es la geometría, y para eso vamos a dedicar prácticamente todo este curso. Para abordar la primera opción, en cambio, no tenemos que hacer nada más. De hecho, la primera opción nos está diciendo que el espacio-tiempo de Newton es exactamente igual al de Galileo, y no tenemos que hacer nada más. Vamos a simplemente trabajar las fuerzas, en particular la fuerza gravitacional, en un espacio-tiempo que es el espacio-tiempo de Galileo. Entonces lo que vamos a hacer, digamos, en esta sesión es repasar algunos conceptos de la fuerza y de los sistemas mecánicos en un ejemplo con el que vamos a cerrar. Bien, entonces déjenme iniciar con algunas propiedades de la mecánica newtoniana que vamos a explotar en un ejemplo más adelante. Arranquemos con el teorema de trabajo en energía, que me dice que los cambios de energía cinética están relacionados con el trabajo. Aquí esto puede escribir en componentes, y aprovecho para introducir una notación que vamos a utilizar bastante en el curso, que es la notación de Einstein, que me dice que suprimo la sumatoria y sé que estoy sumando porque estoy repitiendo los índices. ¿Ok? Entonces aquí sigue habiendo una sumatoria. Ahora este trabajo de energía, teorema de trabajo de energía, lo podemos ahora masajear pensando en que la fuerza que está ahí adentro es una fuerza conservativa, o sea, viene como el gradiente de un potencial. En términos de componentes, va a estar escrita así, y introduzco también una notación que usualmente voy a utilizar, que es poner el subíndice aquí y para denotar la variable con la que estoy derivando. Entonces, si ustedes incluyen esto aquí y tomamos esta ecuación que está aquí y tomamos la variación con respecto al tiempo, que es lo que estoy escribiendo acá, notamos que lo que tenemos en este lado se puede escribir como una derivada total. Aquí, de hecho, me está faltando el u. Entonces aquí tengo un u.
que aparece acá. Entonces vemos que la variación se puede escribir como una derivada total, como está acá, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, tengo una derivada total a ambos lados y puedo pasarlo todo al mismo lado de tal manera que obtenemos esto. Aquí identificamos inmediatamente la energía mecánica. O sea, estamos viendo que el teorema trabajo-energía, cuando estamos en presencia de una fuerza conservativa, implica que la energía mecánica se debe conservar. ¿Sí? ¿Qué es una fuerza conservativa? Que se pueda escribir de esta manera o de esta manera. Si se dan cuenta, si yo tomo otra derivada de la fuerza, voy a tener una doble derivada de la energía potencial. Y las dobles derivadas se pueden intercambiar. Estamos suponiendo eso. Si eso es cierto, entonces esto implica la siguiente condición, que se conoce como condición de integrabilidad, o a veces en termodinámica le llamamos como una derivada total. Entonces decimos, si esto se satisface en la fuerza, tenemos que la energía mecánica se conserva. ¿Ok? Aquí ustedes podrán evidenciar que esto es un caso general de lo que llamamos el rotacional. ¿Sí? Decimos que el rotacional de la fuerza es 0, pero esta es una notación más general. Veamos un ejemplo particular de lo que acabo de decir. Imaginémonos que existe esa fuerza, esa energía potencial, y esa energía potencial depende solamente de la norma del radiovector. ¿Ok? Esta es la norma. Nuevamente aquí utilizando la notación de Einstein que introduce acá. Entonces podemos escribir la fuerza. La fuerza habíamos dicho que era la derivada o el gradiente, que me va a quedar aquí como una derivada total, este prima, y después las derivadas del radiovector, la norma del radiovector con respecto a las coordenadas. O sea, esto se puede escribir de esta manera. Entonces esta sería la fuerza. ¿Qué pasa con la segunda derivada? Si volvemos a derivar, pues esto simplemente se los dejo a ustedes para que lo hagan. Lo derivan y van a obtener la siguiente expresión. ¿Qué es lo que puedo ver ahí? Que, por ejemplo, aquí puedo intercambiar xy con xj y no pasa nada. Y aquí lo que tengo es una delta Kronecker que también es simétrica, ¿cierto? Está en la matriz identidad. Entonces vemos que efectivamente las derivadas de fi con respecto a xj es igual a fj con respecto a xy, que simplemente sería intercambiar estos dos índices. ¿Qué es lo que queríamos, digamos, ilustrar en este ejemplo? Bien, déjenme ver otra característica importante de estos sistemas. Pensemos, como en el caso que acabamos de ver, que la fuerza resulta ser radial, o sea que depende solamente del radiovector, perdón, de la norma del radiovector, y tiene la dirección del radiovector. Entonces, si tenemos esta situación, la segunda ley de Newton se va a leer de esta manera. Aquí es de esta manera. Creo que no hay confusión, simplemente es fuerza por aceleración es igual a la fuerza. Pero imaginémonos que a esta señora de acá la multiplicamos por xj en ambos lados. Que obtenemos esto. Si tenemos no esta ecuación, sino la componente j de décimas posiciones y la multiplicamos por xy, vamos a obtener esta ecuación. Es la misma, sino que cambiamos j por i, ¿cierto? Ahora, si se dan cuenta, el lado derecho de la ecuación resulta exactamente lo mismo porque yo puedo intercambiar estos dos señores acá. De tal modo que si cojo esta de acá y la resto por esta, voy a obtener 0 a este lado, ¿cierto? Porque es exactamente lo mismo. En cambio, a este, lo que tengo es que me va a dar xj y menos xy. ¿Todos de acuerdo? Bien. Ahora, este señor que está acá se puede escribir con una derivada temporal. Entonces resulta que obtenemos que la derivada temporal de m, que pues es una constante, veces xy, bueno, aquí como está allá,
voy a poner xj menos veces x punto j menos xy x punto j da 0. ¿Qué es la relación que quiero encontrar acá? Estamos encontrando que para fuerzas radiales esto se satisface. O sea que este señor aquí es I, perdón, aquí es I. Es constante. ¿Y quién es ese señor? ¿Qué cantidad es esa? ¿Ya pensaron? ¿Ah? Ah. Bien, el momento angular. Esta es la componente kdécima del componente del momento angular. Entonces, estamos viendo que para fuerzas radiales el momento angular se debe conservar. Aquí parece un misterio, pero lo que queremos explorar, no en esta sesión, pero en las siguientes, es ver por qué el momento angular se debe conservar. Entonces ahora pasemos a un ejemplo práctico. Bien, entonces para cerrar la sesión de hoy, vamos a ver un ejemplo explícito donde además descubriremos algo nuevo, que hasta ahora pues no tendríamos que tenerlo comprendido. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la ley universal de la gravitación y ver, estudiar el movimiento orbital planetario, por ejemplo. Entonces, esta es la ley universal donde las masas que aparecen aquí son las masas gravitacionales. Ya vamos a discutir sobre eso. Entonces, esta expresión pues no debe tener ningún misterio sobre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues utilizar esto en un problema de dinámica típico de Newton. O sea, tenemos que utilizar esto en el lado de la fuerza de la segunda ley de Newton, que es la que estoy escribiendo acá. Aquí he hecho el esfuerzo de denotar las dos posibles masas que un objeto puede tener. Entonces, esta masa que aparece aquí es la definición de la masa gravitacional y la masa que aparece en la segunda ley de Newton es la definición de la masa inercial, que en principio, como vienen de definiciones distintas, no tienen que ser la misma. Aquí las estoy distinguiendo con el subíndice I y el subíndice G de gravitacional. Ahora vamos a hacer unas consideraciones sobre esta ecuación para poder solucionar. La primera consideración, que en principio pues no es necesaria, pero vamos a hacerla, es que la masa m grande va a ser mucho más grande que la m chiquita, de tal manera que el objeto con masa grande se va a quedar quieto. ¿Ok? Y vamos a tomar el origen de coordenadas en ese objeto. Ya seguramente ustedes han solucionado este problema en general y sabemos que podemos pararnos en el centro de masa y utilizar una masa reducida. Pero vamos a tomar esta consideración para solucionar directamente sin hacer estas consideraciones. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo que nos compete un poco más aquí en el ejercicio que estamos haciendo es utilizar el principio de equivalencia débil. Más adelante vamos a ver cuál es el principio de equivalencia fuerte. El débil lo que me indica es que la masa inercial y la masa gravitacional son idénticas. No hay forma de distinguir el valor de la masa inercial y la masa gravitacional. Si eso es cierto, si considero eso, se dan cuenta que estos dos números, que en principio son distintos, ahora se pueden cancelar, porque numéricamente valen exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces volvamos a reescribir esta ecuación utilizando estas dos consideraciones. Eso es lo que nos quedaría acá, donde he tomado el radiovector de esta manera.
¿Qué sucede? Anteriormente habíamos dicho que para una fuerza radial el momento angular se conserva. Si eso es cierto, entonces podemos escoger un plano sobre el cual, definido por el momento angular, y entonces el movimiento tiene que estar restringido a ese plano. De tal manera que simplemente tenemos un movimiento dos-dimensional y yo sé cómo escribir esa aceleración. Aquí está brevemente la derivación de la aceleración con su componente radial y su componente tangencial. Y entonces podemos separar esta ecuación de aquí en esas dos componentes. Entonces aquí lo que estoy escribiendo es la parte radial y aquí la parte tangencial. ¿Qué sucede con esta parte tangencial? Esta parte tangencial se puede escribir como una derivada total. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a escribir aquí arriba? Y vemos que entonces lo que me está diciendo es que la derivada total de algo es 0. Ese algo es precisamente el momento angular, o sea, estamos redescubriendo lo que ya sabíamos. Aquí el momento angular lo estamos viendo como una magnitud, ya no estamos pensando en la norma, en la dirección. Si yo utilizo esto, ahora en la parte radial, lo que obtengo es esta ecuación, que se puede masajear un poquito utilizando este capa de acá. Y lo que vemos es que la aceleración radial se puede escribir como la derivada radial de algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo lo vamos a llamar potencial por unidad de masa. Efectivo. ¿Listo? Fíjense que el potencial gravitacional está acá. Pero cuando yo le añado a este señor, entonces le llamamos un potencial efectivo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es como si una partícula se estuviera moviendo en un potencial dado por esto. Aquí estoy mostrando la gráfica donde vemos el potencial gravitacional que viene de abajo, en naranja, el potencial repulsivo debido al momento angular que viene arriba, en azul, y el efectivo, que es el total, la suma de los dos, en verde. Y vemos que se crea un pozo de potencial. Eso es típico, eso deberíamos ya tenerlo, haberlo visto en otro lado. Entonces lo que tenemos al final es el movimiento de una partícula en un potencial efectivo. ¿Ok? En particular, esa gráfica lo que me está diciendo es que una partícula con momento angular distinto de 0 nunca va a poder llegar a r igual a 0, porque hay una barrera de potencial. Bien, esta ecuación la podemos integrar un poco y obtenemos algo que tampoco nos debe maravillar. Fíjense que como yo he dividido por la masa, aquí lo que tengo es la energía cinética. Habíamos dicho que era un potencial por unidad de masa. Esta va a ser una energía por unidad de masa. Vemos que entonces este señor, la suma de estos dos señores, tiene que ser igual a una constante. Y esa constante pues es la energía mecánica total por unidad de masa. Que otra vez, no es ninguna maravilla. Ahora sí empieza un poquito la magia, vamos a descubrir algo novedoso y es, despejemos de aquí la derivada de r con respecto al tiempo, que va a tener esta expresión, y cojamos esta expresión y la dividimos en la derivada en teta punto. Entonces, por este lado lo voy a dividir por teta punto, y ese lado, utilizando la relación que tengo aquí, lo divido no por teta punto, sino por su equivalente. Entonces, utilizando esta relación, vamos a encontrar una ecuación diferencial, que es la que tengo a este lado. Entonces, esto lo que me dice es cuánto va a cambiar el ángulo dependiendo de cómo varíe el radio. ¿Qué sucede? Volvamos a la gráfica del potencial. Entonces, vemos que, dada una energía, hay un R máximo al que puede llegar la partícula en esa órbita y hay un R mínimo. ¿Qué sucede en ese R máximo y en ese R mínimo? Que la energía potencial es exactamente igual a la energía potencial efectiva es exactamente igual a la energía total. O sea, la energía cinética de este pedacito va a ser 0. Entonces, si yo no estoy justo en el mínimo del potencial, la órbita no puede ser circular porque puede oscilar entre un R máximo y un R mínimo que corresponde a una elipse. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver aquí
es que las variaciones en teta están correlacionadas con variaciones en R para lugares donde este señor nunca sea igual a este. ¿Listo? Esto se puede solucionar y lo que vamos a calcular es qué sucede, o sea, cuánto cambia el ángulo cuando la partícula va desde R máximo, va hasta R mínimo y vuelve a R máximo, que es precisamente el movimiento de un periodo, todo un círculo, y completa toda la elipse, que sabemos que es la trayectoria de un objeto en un campo gravitacional clásico. Entonces eso es lo que vamos a hacer y vamos a integrar esto. Entonces, ¿cuánto va a ser el ángulo que va a barrer? Pues que vaya de R máximo a R mínimo y vuelva hasta R máximo. Pero entonces nosotros lo que vamos a hacer es integrar desde R máximo hasta R mínimo y el resto pues va a ser lo mismo, entonces vamos a multiplicar eso por 2. Ahora, para hacer esta integral se nos facilita hacer este cambio de variable y con ese cambio de variable la situación queda bastante sencilla de escribir. Digamos que esto va a ser un poco sencillo, es relativamente lógico lo que estoy escribiendo aquí. Fíjense que el R máximo y el R mínimo habíamos dicho que eran los puntos donde el potencial efectivo coincidía con la energía mecánica. ¿Ok? O sea, eran puntos donde este denominador se anulaba. Entonces, los puntos, los U máximo y U mínimo, corresponden a R máximo y R mínimo, donde este denominador tiene que anularse. Son dos puntos distintos y es relativamente lógico que tiene que tener esta estructura. Y entonces vuelvo e integro desde U mínimo hasta U máximo y como había dicho, multiplico por 2 porque tengo que hacer, hasta ahora he hecho solamente medio ciclo. Nuevamente un cambio de variable, digamos que no tiene ningún misterio, se puede hacer otro cambio de variable para que la integral quede ahora sí completamente sencilla de resolver, que es este que obtenemos aquí. Y vemos que el ángulo total que barre un planeta, por ejemplo, girando alrededor del Sol, es exactamente 2pi. Y tal vez no sea como algo maravilloso en este momento, pero eso quiere decir que la elipse en el espacio, esa elipse en principio se puede mover un poco. O sea, el planeta no tiene que necesariamente volver al mismo punto después de haberle dado una vuelta al Sol. ¿Listo? Él se puede correr un poco. Lo que estamos viendo es que con la gravitación de Newton, el planeta después de volver a R máximo, vuelve exactamente en el mismo ángulo, no se ha corrido. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como la precesión de la órbita, que en gravitación sí va a suceder y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que para Newton las órbitas se cierran. El planeta vuelve exactamente al mismo punto de donde estaba inicialmente. ¿Ok? Contrario a lo que tenemos con la energía, que sabemos de dónde viene, y con el momento angular, que tenemos cierto sabor de a dónde va a venir, lo acabamos de ver, en este resultado también va a venir de una relación que se puede entender de la misma manera que la anterior. Pero eso entonces lo vamos a dejar para siguientes capítulos. Entonces por ahora, ¿qué hicimos? Cogimos Newton, tratamos de repasar algunas cosas, pero con ese repaso aprovechamos para volver a ir a través del movimiento celeste y encontrar este resultado que, digamos que en definitiva, es un poco nuevo, es novedoso para nosotros. ¿Ok? Bien, entonces hasta pronto.